Buenas tardes, eso de las cuartas jornadas Cosas de Colmenar Viejo. Unas jornadas que surgieron con la idea de fomentar nuestra cultura, nuestra historia, nuestro patrimonio y nuestras tradiciones, así como intentar conservar y enseñar a Colmenar Viejo y su seña de identidad como pueblo. En esta edición hemos preparado, la cual ya se abrió el pasado sábado con la presentación del calendario benéfico de Colmenar Viejo, y ahora hemos preparado durante todo este fin de semana 3 actos que, bueno, el primero de ellos es el que acontece hoy. Mañana tendremos la presentación del libro escrito por Fernando Colmenarejo y titulado La memoria escolar como bien colectivo, y el próximo domingo, día 26 a las 6:30, vendrá Marisa Martín González para hablarnos de... No, todos los días a las 6:30. Es a las 6:30. Para hablarnos de los primeros datos sobre el estudio del origen de los motes de Colmenar Viejo. Y bien, vamos a entrar en materia. Y bueno, pues hoy celebramos algo que verdaderamente es difícil de celebrar, como son 100 años. Y en concreto, pues celebramos los 100 años del periódico o el medio de comunicación local, La Prensa de la Comarca. ¿De acuerdo? Quiero ensalzar ante todo que si este acto de hoy se celebra es gracias a quien tengo aquí a mi izquierda, que todos yo creo que le conocéis, a Miguel Ángel de Andrés, ¿de acuerdo? Que bueno, pues allá por el mes de julio, a finales, pues recibí su llamada y me dijo: oye Dani, te propongo esto para las jornadas de Colmenar. Y yo le dije: bueno, pues Fernando, espérate, Miguel Ángel, espérate, porque yo tengo ya la programación muy avanzada y a ver cómo me encajo. Y bueno, pues afortunadamente hemos podido encajarla en el día de hoy y aquí estamos. Así que Miguel Ángel, muy buenas tardes, bienvenido. Y bueno, pues como así le dije, digo, bueno, ¿te vas a encerrar tú solo o vas a venir acompañado? Y me dijo: espérate que lo pienso, lo miro, lo valoro y veo a ver qué posibilidades hay. Digo, de acuerdo. Y efectivamente, al poco tiempo me llamó y bueno, pues hoy viene acompañándole Ana Rubio, que seguramente en estos últimos tiempos su cara le es familiar porque es una persona activa y muy reconocida de la plataforma de las urgencias de los pueblos, y hoy pues ha venido aquí ya que ambos comparten, por decirlo así, su importancia y su relevancia para aquel diario de la comarca, y que ambos fueron directores de esa prensa de la comarca que sin duda pues es una cabecera periodística comprometida con la historia de Colmenar Viejo. Así que sin más, vamos a iniciar esta ponencia. Así que, Miguel Ángel, esto es como los carteles taurinos. La antigüedad va por delante y creo que tú en eso puedes ganar un poquito por ahora, ¿no? Por eso. Así que bienvenido y gracias. Bien, Patricia. Sí. Sí. Ahora, sí. Voy a intentar que se me oiga. Bueno, lo primero es 2 agradecimientos. Uno a todos vosotros por estar aquí. En vez de agradecer cuando vamos a hacer un acto como este de celebración de una carretera periodística que nos acompañéis en la celebración. Y la segunda agradecimiento es a la Asociación de Vecinos por 2 razones. Una de ellas, por la labor que está haciendo por rescatar temas de Colmenar. Lo hablo así porque así se llamaba un grupo de la Universidad Popular que encabezaba y dirigía Fernando Colmenarejo, y que teníamos el interés, como tienen ellos, de poner en valor los temas colmenareños. Y en segundo lugar, a Dani Borona por su interés
en un tema como es este. Quiero decirle que efectivamente, tal como lo ha apuntado, pero también agradecer a una colmenareña, Margarita Sanz, que es una mujer que se encarga en la Biblioteca Municipal de recopilar y ordenar todas las publicaciones que se hacen de Colmenar Viejo. Y hablando con ella me dijo, te recuerdo que se celebra el centenario de la comarca, 1925. Yo estaba escribiendo un artículo porque pertenezco a una asociación cultural taurina, que somos los mayorales, y estaba escribiendo un artículo que después de la fiesta editamos una revista que se llaman Cuadernos del Seminario, y siempre escribo un artículo a Colmenar hace 100 años. Y entonces, efectivamente, uno de los acontecimientos, luego lo hablaremos, era la salida del periódico La Comarca. La comunicación, desde el aspecto y visión sociológica, la comunicación es una actividad humana que engrandece y ayuda al desarrollo de la sociedad, desde las relaciones humanas, incluso del análisis del poder, con lo cual estamos ante un acontecimiento sociológico muy importante. Los medios que se utilizan en la comunicación han ido variando a lo largo de su historia. Ahora estamos se ha socializado mucho la comunicación, sobre todo los medios, pero también yo creo que hay un cierto desmadre con el tema de la comunicación, porque igual que cuando en el siglo XIX surgen infinidad de periódicos, los periódicos están perfectamente identificados, se sabe sus ideologías, se saben sus intenciones. Normalmente las redes sociales nos llevan a engaño, cuando no la ocultación de las personas que lo manejan. Hay una manipulación muy grande de la comunicación desde el poder, bastante importante, sea cual sea la tendencia del poder, e incluso en el poder local. Podéis comprobar cómo utiliza unos recursos para autopublicitarse sin que al ciudadano tenga capacidad de respuesta, es decir, de contrarrespuesta a la información. Bueno, dicho lo cual, he dicho que el siglo XIX fue muy importante en el nacimiento de la prensa, pero a lo que nos atañe, a Colmenar Viejo. No fue La Comarca el primer periódico que se editó en Colmenar Viejo en el siglo XX. Anterior a él hubo un periódico que nació en 1905, que era La Aurora, que decía órgano de expresión o de no sé qué de los republicanos colmenareños. Estuvo un tiempo y pasó, y llegamos al año 25. Voy a hacer una cronología primero de las cabeceras y luego voy a explicar bien de explicar cada una. No me voy a meter con la última época de La Comarca. Ana nos contará su vivencia como directora, porque si no sería larguísimo y tal. Y luego, si alguno queréis preguntar, contestamos a una época, a la otra, lo que sea. Bueno, pues llegamos a 1925. Estamos en tiempos de dictadura. La dictadura de Primo de Rivera, que surge en tiempos del reinado de Alfonso XIII para tapar los desmadres de las guerras de África, con los cuales los militares tenían mucho que explicar y no se explicó gracias a la dictadura. La dictadura duró bastantes años, hasta el año 30, con lo cual la comarca, la primera comarca, los primeros que nombran al periódico La Comarca, nace en esa época, en plena dictadura de Primo de Rivera. Con lo cual estaba sujeta, como todas las dictaduras, a la censura. O sea, el poder podía censurar lo que incluso multar a los españoles. En Colmenar, el alcalde era un forastero, como se diría en el Colmenar clásico, que era un veterinario, aquí destinado, pertenecía efectivamente al partido único de aquellos tiempos. Y tengo algún dato de concejales que había, que era Pedro Fernández, María Ugalde, Raimundo Garrafal. Había una mujer ya de concejala en el año 25. Porque bueno, no lo voy a explicar, pero en el articulito que os digo de los cuadernos, explico la ley local, por la cual las mujeres, ciertas mujeres podían ser concejalas. No voy a extender en ese tema, si alguien lo quiere, se lo puedo contar. Había un dicho muy fuerte. Y Baldomero Ávila. En la historia general, como digo, el acontecimiento era la guerra de África. Precisamente hasta finales del año 25, España estuvo
declarada zona de guerra, con todo lo que suponía aquello. Y en la historia local, lo más importante que se produce en ese año 25, el día de Nochebuena, por lo menos digo desde el punto de vista social de la historia, es la inauguración del teléfono. O sea, hace 100 años andábamos con el teléfono que se utilizaba el teléfono casi para dar recados. Oye, la avisa a fulano, la telefonemia, no sé cómo lo llamaban, del otro lado tomaban notas y lo pagaban a fulano, que ya avisa a fulano. Bueno, había pocos teléfonos. Bueno, así esa era la primera etapa. La segunda etapa se produce en el año 1956. También estamos en dictadura, en Franco, la dictadura de Franco. El alcalde era Antonio Torres. En este hablaremos de la censura, pero lo hablaremos después. Y en la historia local, un acontecimiento que sobresale, aunque no sé si lo narrase la comarca o no, porque la verdad es que hay solo 4 ejemplares, que he podido yo ver, y es la construcción de las casas del Cerrillo. Jalil, y tu casa las hicieron en el año, cuando estando en la comarca, en el año 56. Y llegamos a otra etapa, el año 66. También estamos en la dictadura de Franco, pero hemos cambiado de alcalde. Está el alcalde Francisco Salmadín. Aquel maestro, don Paco Lille, que le vamos a condenar, un maestro que pasó del colegio de Fernando, tú en el colegio, si vas a presentar libros, del colegio Virgen de los Remedios a la alcaldía. Estuvo un montón de años. Entonces por 6 meses estuvo 18 años de alcalde. Y de la historia local, pues por ejemplo, destacar que la Junta Provincial de Educación y Física dio una subvención para la construcción de la piscina municipal. Nos dio 3.067.000 pesetas de la época. Y un acontecimiento que se produjo, vuelvo a repetir que en esta época no he visto ninguna comarca, aunque sí me acuerdo, que yo era un adolescente, y sí me acuerdo de aquella comarca, de verla y la otra, ¿vale? Pues un acontecimiento que seguramente no le narraría la comarca, fue un accidente de un helicóptero, no sé si algunos lo acordaréis, que se produjo en Colmenar, en la Barrera Blanca, un helicóptero que se enganchó a un cable y murió un general, el jefe, el gobernador militar de Ceuta, un capitán de la base y el piloto que era un sargento, porque eso lo he sacado de un periódico mítico, que algunos recordaréis de esta época, y los menos, porque veo que sois bastante jóvenes, que era en Madrid, que fue un periódico que fue volado por es decir, le cerraron, le apretaron las tuercas, porque esa es una constante que se hace con la prensa. Cuando pueden, la fisión. La fisión mayor que puede haber en eso es el económico. El periódico Madrid le asfixiaron a base de multas en el sistema y terminaron subastando el edificio y volándolo. Hay fotos publicadas del edificio del Madrid saltando por los aires. Y llegamos a la cuarta y última época. Tiempos de la democracia, reinando Juan Carlos II, el emérito. Juan Carlos I, perdón. El emérito. He dicho segundo. Gobernaba el PSOE, en España gobernaba el PSOE de 1982 a... Es que la comarca esta duró 25 años. Con lo cual nos dio tiempo a gobernarse Felipe González, José María Aznar y Rodríguez Zapatero. O sea que tela. Y en Colmenar también hubo un periodo amplio, con lo cual, pues desde el 84 tuvimos de alcaldes Armando Juzgado, a Juan Manuel Mansilla, un alcalde recientemente fallecido, José María y Federico y Miguel Ángel Santa María. Es decir, es amplísimo el panorama. Con lo cual, en un panorama tan grande, destacar acontecimientos, pues es toda una historia. Pero yo voy a decir algunos que seguramente os acordáis. El primero, el desarrollo de Tres Cantos. Tres Cantos eran 4 casas, 4 cooperativas, que se empezó a desarrollar con muchos problemas. Acordaros que se iba construyendo, en Colmenar se debatía porque nos habían quitado los terrenos, y bueno, esas cosas que pasaron.
Otro acontecimiento que la prensa, y aquí hay alguno que lo vivió especialmente porque fue hermanado con aquello, fue la llegada de la TT. Colmenar la llegada de la TT, además yo trabajó bastante gente de Colmenar. Bueno, se invirtió muchísimos miles de millones que dio la comunidad, y aquello terminó en un fracaso, no sé por qué razón, bueno, sí lo sé, no me la. Otro acontecimiento a destacar en la prensa del tiempo, la cárcel de Soto. La cárcel de Soto. La llegada del alcalde de Soto, no es Pablo, no es ese. Bueno, aquellas manifestaciones, digamos, luchas, cuando en Madrid también fuimos con Juan Manuel Mansilla del alcalde, a hacer fotos y a sacar. Me acuerdo cuando rompió aquel guardia civil, airado, que rompió el bastón de mando del alcalde de Soto, del Ánimo. Tú tienes le rompió el bastón. Otro dato importante, otro acontecimiento súper importante, fue la devolución de la dehesa por parte de los militares al pueblo de Colmenar. Otro acontecimiento importante, la creación del parque del Manzanares, otro acontecimiento importante que también trajo mucho tema y muchas hojas de prensa, la creación del vertedero, que sigue en Candelero, también se produjo en esa época, la llegada del tren de cercanías y todas las promociones que se hizo. Aquí está Lázaro Martín, que es uno de los culpables, ahora que Colmenar como está, por traernos el tren. Luchó mucho por traer el tren. Y otra cuestión que podía narrar muchísimas, fue el trazado del tren de alta velocidad. Acordaros que también hubo también sus más y sus menos. Bueno, esas son cosas que todos recordaréis porque he querido resaltar. Luego hay cosas más concretas. Pero vamos a un análisis un poco más técnico de cómo son los periódicos. Yo solamente tengo aquí, luego os mostraré algunos. No quería hacer fotos porque solamente estarían en ventaja las épocas antiguas, porque no hay fotos. Entonces, de las otras, Pablo tiene un montón y la familia de Manuel tiene otro montón, que algún día las mostrarán al público, porque luego tiene la función de Pablo en esto. Bueno, la cabecera de la primera, acordaros que estamos de la época de 1925. La cabecera todas eran de tamaño folio más o menos, y la cabecera en la portada, ocupando como un cuarto del espacio, había un cuadro, y entonces se veía la comarca en vertical de abajo hacia arriba, iba disminuyendo la letra. Esa era, luego venía debajo el nombre del director, venía el nombre de una serie de cosas, el precio que tenía, donde se editaba, aquí, en la Plaza del Gutiérrez número 2, que era el café las columnas, ahí se editaba y ahí salieron. Yo tengo números del año 25-26, tengo personalmente, porque me encontré en algún sitio, pero según don José Juzgado, dice que también salieron números en el 27. No lo sé, se lo puedo afirmar, y yo digo lo que dice José Juzgado. ¿Quién creó esa comarca del año 25? Pues evidentemente, dadas las circunstancias, bueno, en la dictadura de Primo de Rivera, la cultura, los escritores, que eran un poco críticos, estaban muy perseguidos, bastante perseguidos, ¿no? Blasco Ibáñez, por ejemplo, me imagino que sabréis la anécdota, le ocuparon todos sus bienes, le quisieron subastar, no lo consiguieron por una serie de acontecimientos, pero querían, porque le escribió un librito diciendo que el rey era un ladrón y todas esas cosas ahora de la marinera, y le metieron no sé cuántos juicios, no sé cuántas condenas, y lo publicaba en París, porque en España no se publicaba. Pero bueno, quiero decir que, y aquí había una gente más o menos con inquietudes culturales que quiso sacar un periódico, y no quiero hacer un análisis exhaustivo, pero hay artículos muy interesantes, muy inquietos por la cultura, y hay uno que me llamó mucho la atención, que es de uno que es
Bueno, voy a decir los fundadores. Los fundadores fue un tal de Fernández Baret. Fernández Baret fue un importante dibujante a nivel nacional, luego llegó a tener importancia a nivel nacional, que terminó, le mataron al principio de la guerra en Madrid, y era muy joven, y usted hizo de director, y filmaba como Fernández. Gracias a él, que hizo unas portadas bastante de voces. Esta comarca la tenéis en la Biblioteca Municipal, porque está digitalizada. No sé si podéis consultar, pero si no, que a través de Margarita sí que podéis consultar los números que tenemos de la comarca del Municipio. Digo que a través de este Ferbá, que hacía unas caricaturas, podemos conocer algunos de los personajes de la época, sobre todo los principales. Podemos conocer la figura del alcalde, de Pedro Carmona, que hace un dibujo como cazador, que le debía gustar mucho la caza, le hace unos pareados y tal. Conocemos también la figura de Manuel Aleas, el ganadero, que le dibuja el poderoso cordobés y una oreja como un carrito de los chicos. Tenemos un personaje que colaboró también, tenemos la imagen de Ruiz Jiménez. Ruiz Jiménez no era de Colmenar, ni vivía en Colmenar, pero era el médico de Hoyo Manzanares y estaba implicado en aportar cosas, porque era el presidente de la Comisión de Sanidad de la comarca. Este Ruiz Jiménez era el padre de Joaquín Ruiz Jiménez, que hemos tenido referencia, que fue ministro de Educación con Franco, que le salió un poco agrio y se pasó a la democracia y fundó la democracia cristiana y fue muy crítico con los últimos tiempos de Franco. Me acuerdo de Joaquín Ruiz Jiménez, venía a Colmenar en los años 80 a dar una conferencia, cuando era político importante. Un homenaje, además, exactamente. Bueno, hay una serie de personajes interesantes y otro que intervino en la creación de este periódico era Don Afer. Don Afer no tenemos mucha idea de quién era, sabemos que se llamaba Don Fernando y que era el secretario del ayuntamiento. O sea, estaba el dibujante, el secretario del ayuntamiento y un gran maestro que tiene afortunadamente calle en Colmenar. Es difícil que los maestros de Colmenar, salvo los clásicos, Don Ángel, Don Julio y poco más, tengan algún homenaje, pero este sí, tiene una calle, es Andrés Sánchez Pastor. Y no quiero hablar más de él porque Fernando en su libro habla de la importancia, estamos hablando de unos Colmenares que no es el de ahora. Había un que fue el secretario personal de Maura, el que fue el presidente del gobierno. Y está emparentado con los Gómez, porque la mujer de Félix Gómez era Mercedes Cabrera Villalobos. Y en la comarca, en una de las portadas de la comarca, aparece una acuarela, bueno, reproducida una foto de una acuarela, que está pintada por Maura, de Colmenar y la Ermita de la Soledad. Yo personalmente, a través de la familia Gómez, intenté saber si ese cuadro existía, porque no cabe duda de que sería un valor histórico bastante importante, y nadie sabe nada de ese cuadro. Si me dijeron que evidentemente le tenían ellos por la vinculación que tenían los Cabrera Villalobos con Maura, a través de su secretaría personal. Eso es lo que podía hablar. Y de este personaje me llamó mucho la atención, porque hay un análisis de la situación social política y alaba a Maura, pero también alaba a Pablo Iglesias. Y dice, dos personajes muy distantes en lo político, pero dos grandes hombres al servicio de España. Y yo quedé, un periódico de la dictadura, digo, no saben, seguramente no sabían los de la dictadura quién iba a ser posteriormente o quién fue Pablo Iglesias. Pero habla de Pablo Iglesias bastante bien, le admiraba mucho a pesar de no pensar como él. Bueno, eso es uno de un comentario del contenido, igual que lo de Andrés Sánchez Pastor. ¿Qué razones tuvieron esta gente para hacer el periódico? Pues ellos lo explican en el primer número. Hay una declaración de intenciones que decía: si notamos la falta de un periódico en un pueblo de la importancia de este, debería existir y que fuese medio por el intercambio de las ideas y para estrechar los lazos de unión con los pueblos próximos. Y para ello buscamos este título de la comarca.
Tenemos un periódico que alejado de las luchas políticas, procura instruir al que lo ha de menester, despertar el amor al trabajo, fomentar la industria y el comercio y afianzar el sentido moral. Bueno, esas eran las intenciones, como veis, muy graves de esta gente. Ya he dicho que el alcalde era Pedro Carmona, un veterinario, que estaba afiliado al Partido Único, evidentemente, como mucha gente, y que le cupo el honor de inaugurar el teléfono colmenar. Los alcaldes que siempre están pendientes de hacer una obra faraónica, pues hombre, inaugurar eso, pues sería como si el actual trajese también las urgencias de la colmenar, pues se lo cuenta. Ya veremos, a ver si lo conseguimos, ¿verdad? Bueno, y paso a la segunda etapa. De la segunda etapa ya lo hemos dicho, que era un periódico del régimen y editado también por el Partido Único de los tiempos de Franco, el Partido Único de la Falange, como todos sabéis. Lo que era la cabecera, en su parte superior, como una décima parte del folio, había un dibujo de un sol saliendo. Digo yo saliendo porque los lemas de Falange era salir el sol, no ocultarse. No digo que se estuviese ocultando, sino que está saliendo el sol y está franqueado a la izquierda por uno de los dibujos de la Falange, un cisne con un cuadro, con un escudo falangista, y a la derecha la iglesia de Colmenar. Los dos están un tanto torcidos y hacen y las letras en minúscula y muy diseñadas que dice la comarca. Luego en la parte aparecía, ojo, en la parte de abajo aparecía portavoz mensual de la delegación del Frente de Juventud de Colmenar. O sea, era una especie de boletín oficial, o sea, un boletín de una organización, pero que se lanzaba al pueblo, porque tenía publicidad y tenía una serie de eso. No me he metido en el tema, pero yo creo que la publicidad que tienen los periódicos locales es muy bueno para hacer un análisis del comercio de Colmenar en cada época. Es muy interesante. No quiere decir que estuviesen todos, pero sí están aquellos que en alguna medida en los editores o la gente vinculada a la comarca podían llegar y esos comercios querían promocionarse y estaban dispuestos a colaborar con un proyecto tan difícil y tan poco rentable como puede ser la prensa local. Se vendía al precio de 2 pesetas de la época y estaba editado por el Frente de Juventudes, como he dicho. Se desconoce su propósito porque no hemos visto el número 1, con lo cual nos imaginamos que en el número 1 habría un propósito y sabemos que se imprimía en la imprenta del monasterio del Escorial, porque lo pone impreso en la imprenta del he dicho que el acontecimiento fue la construcción de las casas del Cerrillo y sí sabemos quién era el director. El director era el jefe de Falange, no el presidente, sino el jefe de Falange, Bonifacio María González, que además era funcionario del Estado. Entonces el jefe de Falange era funcionario del Estado. Su mujer era maestra del Colegio de Isabel la Católica, que la menciona Fernando en su libro porque alguien habla de ella. Está, Doña Ampariz. Bueno, y vuelvo a repetir, tenía sueño y dedicación, con lo cual dirigía y me imagino que destinaría parte de los monumentos que tuviese esto a hacer esto. El subdirector y administrador era Jesús García Melero, que era un funcionario del ayuntamiento que se llevaba parte de intervención hasta los años 70 por ahí. El redactor jefe era Felipe González de Cisneros, que era el administrador de correos. Los más no a lo mejor se acuerdan de don Felipe, un señor muy serio y muy gordo. Ahora le damos muy chiquititos, pero bueno, por ahí está. Luego, como redactores tenía a Vicente Contreras Puerta, que no sabía nadie quién era, pero era un cura de Colmenar, don Vicente.
Fijaros el elenco, sí que es muy ilustrativo. También estaba de redactor, que le habéis conocido mucho, Fernando Cabañas Ocaña. Ahora sí, pero sí, era el redactor. Juan Canal, Redondo, que no sé quién es. Uno que Carlos conocía muy bien y le quería mucho, Urbano González, el padre de Carlos, maestro. Don Urbano. Don Juan Canal daba al ritmo en lo que era de Puerto. No, era Don José. No. Bueno. Primero era Don Juan Canal, No, Don Juan Canal y después tuvo Don José, que era la... Carlos López Martín, que tampoco le tienes, y tenía dos ilustradores, que eran dos dibujantes, diría yo casi, bueno, pintores, muy buenos. Bueno, no, este tenía salud. No, tenía bien, no digo. Tomás Hernán, el tío de Martín, el de las piedras, era un gran pintor. Os puedo contar una anécdota personal. En la taberna nuestra, mi padre tenía una terraza en Colmenar, había unas ilustraciones que llamaban mucho la atención. Tenías unos dibujos de Colmenar, unos dibujos de un camello que decía, como en la propaganda, que decía: el camello es el animal que más aguanta sin beber, no sea usted camello. Estábamos en una taberna, ¿no? Bueno, por debajo de los dibujos ponía Tomás Hernán, pintor, así firmado. Y cosas muy buenas, Tomás. Era un pintor muy bueno. Yo lo hablo muchas veces con Martín y dice: sí, es un tío que pintaba, es verdad que no. Y había un dibujante, pintor también, no sé si alguien lo haya conocido, se acuerda de él, Luis García Lugasa. Lugasa era pintor y tal. Yo tengo en mi casa un cuadro de Lugasa. Yo que vivía en el Hotel de la Vía. Bueno, es decir, que había un elenco de personajes, entidades de la cultura, y tenían dos buenos ilustradores. Me imagino que lo que os he contado del sol, la iglesia y tal, sería de esta gente. No está firmado, pero sería de esta gente. Y nos vamos a la cuarta, que es de la que menos datos, porque no he visto ningún ejemplar. ¿Quién trae? O sea, la tercera, perdón, he dicho la cuarta. La tercera, sé que se editó en el año 66. No sé cómo sería la portada ni cómo estaría el nombre de la comarca. Pero sí sé que el director, me acuerdo perfectamente de este hombre, era Jesús Gómez Almidén, que era un chico que vino por aquí. Digo que era un chico porque yo ya en este tiempo tenía 16 años, que era un mozalbete. Entonces, este Jesús, era unos años mayor que yo, a lo mejor tenía 20 y tantos, y compaginaba el ser director de esto. Entonces, todo el mundo era de la OGE y el que no, pues se hacía ese de la OGE para beneficiarse de los bailes. Ese es otro tema que algún día le hablaré. Bueno, pues el Jesús le llamamos el periodista, lo acuerdo perfectamente, y compaginaba lo del periódico siendo camarero de la Quinta Avenida. O sea, los domingos nos ponían los bocadillos cuando íbamos al cine y luego dirigía este periódico. No, fíjate, no me acuerdo de eso. El administrador era mi hermano Mariano de Andrés, que era el jefe de la OCE, la verdad, ¿no? Y como redactores están gente como Jerónimo Lobato, seguramente alguna vez conocerá, y luego unos nombres que son difuminados por Jiménez Martínez, no tengo ni idea, Niti, menos todavía, Vías, Teus, tal. Bueno, y descifrar en cuanto. Entonces los ilustradores también eran Tomás Hernán y Lugasa. Y vamos a la cuarta, la más extensa en el tiempo y la que significa una periodista alta y bien presentada, sana. Bueno, esta os puedo contar más porque sé mucho. Claro, soy una persona muy lista, pues sé mucho de esto. Bueno, vayamos al caso. Año 1984, hemos dicho de democracia. No sé de quién vino la idea, pero alguien dijo, pues había que sacar un periódico en Colmenar. Porque había un periódico, que era la Guía del Pueblo, pero la Guía del Pueblo chiquitita.
esa que apenas tenía noticias y tenía mucha publicidad y 4 frases y tal. Un periódico serio. Y entonces, me imagino que la idea, pero no lo sé, a pesar de que esta edición la hizo una empresa que se llamaba DICON, Difusiones Comarcales, y yo era socio de ella. Me imagino que el tema viniese de recoger el nombre de la comarca de uno de los socios que se llamaba Juan José Palacios, un hombre de estatura, de corpulencia. Me llamaban el rubio de la estación cuando era pequeño en Colmenar y tenía una imprenta en Colmenar. Bueno, vamos a ver. ¿Quién formaba la sociedad? Pues el dicho Juan José Palacios, Juan Soler, conocido, porque además fue director de la Universidad Popular, sigue por aquí Juan Soler, aunque nunca habrá se vinculó de estas cosas por culpa de la Universidad Popular. ¿Te acuerdas, Fernando? Fue pegado por rebote y cogió Juan. ¿Sabías que me explicando esta cosa? Pues yo le he preguntado muchas veces y me dice, cállate que no quiero ver. Después de 40 años, pero José Luis Aragón, Luis Beltroni, un hombre, el único que era periodista de este grupo, que murió muy joven, y que se implicó. Nicolás Gallego, que sabéis quién es Nicolás Gallego, que entonces era concejal y andaba enredando en todos los sitios, y yo, Miguel Ángel. Lo que decía, creo que el nombre nos vino indicado por Juan José Palacios. Juan José Palacios tenía mucha amistad, porque yo creo que sus hijos y tal iban al Colegio de Santa María y tenía mucha amistad con José Juzgado, muchísimo. Entonces José Juzgado decía que era el heredero de la comarca porque se le había otorgado su maestro, el Sánchez Pastor, y decía, yo intenté, pero vino la guerra, sacar la comarca, dice, y tengo un boceto autocaligrafiado, pero que nunca se llegaba, y os la hacen. Usted no la... Ya nosotros aceptamos esa situación y le decimos muchas gracias a don José y le hicimos presidente de honor. A don José Juzgado, y tan contento. La cabecera de esta comarca ocupa aproximadamente una décima parte de esta la voy a enseñar, que es más fácil de escribirla. La letra es propia porque la diseñó el Juan José Palacios, que era impreso. Y debajo pone publicación quincenal independiente de Colmenar Viejo y su comarca. El nombre de la comarca, yo creo que vino bien. Pues bueno, el primer director, porque además era el único que era periodista, fue José Luis Aragón, el que os he dicho antes que le llamamos Luis Beltroni. A todos los efectos era un chaval quieto, buen periodista, vuelto a decir que era muy joven, pero duró un poco de director. Tiempo de la democracia, que se aplicaban las incompatibilidades en el ayuntamiento de Colmenar Viejo. No está bien que Armando, si no se lo contaría para recordar. José Luis Aragón era auxiliar administrativo del ayuntamiento de Colmenar. O sea, no era ningún técnico, era un auxiliar administrativo. Benito, tú que el ayuntamiento sabrás intervención. Pero que sabrás la capacidad que puede para influir en la, no sé, para aplicar en la ley de incompatibilidades. De hecho, se tuvo que ir a Tres Cantos por lo mismo. Y yo hacerme cargo, no estaba previsto, Pablo se ríe, pero es verdad, estaba previsto. Es más, el día de la presentación, en esto no voy a hablar mucho porque si no os contaría. El día de la presentación de esta publicación, que se hizo en la Madrenia de Oro, reabierta, en la discoteca, bueno, estuvo Luis Apostúa. Luis Apostúa era entonces el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid. Luis Apostúa era familiar de Juan José, que he dicho, Palacios. Bueno, pues cuando las incompatibilidades, y otra vez que, bueno, si llega la nota lo contaré, yo me fui a ver a Luis Apostúa.
Le conté el caso y dije, Luis, nos pasa esto. Me dicen que me haga yo cargo de la dirección. Digo, yo no soy periodista. Me parece que tú eres... Dice, tú eres licenciado. Digo, sí, soy licenciado. Dice, cualquier licenciado puede ser director de un periódico. Según el estatuto nuestro de la prensa. Me quiso que me afiliase a la dirección de la... Dije, no, me afilio que me cuesta dinero, ¿qué coño? Que aquí no puedo... Bueno, tú mismo, lo que tú quieras. Entonces, por eso me hice yo cargo de la dirección de la comarca. Los directores, ya enumeraron, el primero fue Luis Aragón, el segundo fui yo, el tercero fue Celestino Rodríguez, que no sé si os acordaréis de Celestino, anda por aquí todavía, y después vino Ana Rubio, aquí a mi izquierda, como directores nominables. Luego una época que le editó Norte Noticias, cuando le editó Norte Noticias era un periódico de Tres Cantos, Juan, ¿cómo se llama Juan? No me acuerdo el nombre de Villán. Villán, gracias. Juan Villán, y entonces fue muy curioso cuando editaban los dos periódicos, porque uno ya salió en papel prensa, y entonces, de una forma, iba a Norte Noticias y le daban la vuelta y boca abajo estaba la comarca, o sea, hasta la mitad era un periódico y la otra mitad era otro periódico. Una cosa que se nos ocurrió bastante bien, bueno, funcionó durante un tiempo. Y anterior a eso, le había editado también Onda Sierra. Onda Sierra le metió una modernidad al diseño, le ponía otra cosa, le hizo más ligero, porque nosotros solíamos hacer comarcas tocho, quiero decir, tocho en cuanto al contenido. ¿Y por qué hacíamos eso? Pues, porque teníamos unas colaboraciones que valían mucho. Por ejemplo, a Mario Mélez, que está por aquí escuchando, se hizo director de la comarca. Digo que se hizo porque llegó con tanta presión a que había que hablar del deporte colmenar, que se hizo un cuadernillo que a veces era más grande que las noticias generales. Entonces dijo, tú, Amadeo, el director. Realmente hay reportajes, pues, estoy hablando, Amadeo luego si quieres nos cuenta la anécdota, aquellos que hizo de Martín Colmenarejo, como ciclista, el adoquín que le llamaban en el mundo ciclista, que fue, bueno, cosas, toda la narrativa de la ocupación deportiva, cómo en aquellos tiempos el deporte colmenar empezaba a hacer auge, está narrado. Luego primero tuvimos un reportero gráfico que nos abandonó, pero en el tiempo que estuvo bien, muy bien, además no quiero decir nada porque está aquí delante, que es Pablo Francisco. Y luego tuvimos a otro, también muy buena persona, Mariano Ramos, ya fallecido, que curiosamente, bueno, pues a Mariano Mar, por un reportaje fotográfico del accidente, de la acogida del niño en la Plaza de Toros de Colmenar, reportaje, le dieron el premio Press, el Fotopress, no es el Fotopress, no es el World, es el Fotopress, o algo así de ese año. Un premio prestigioso. Me acuerdo que tenía yo un amigo, no Pablo, otro también, otro era muy bueno de estos que ponían en sitios buenos, y yo le daba cualquier cosa para ese premio. Se lo cambiaba por los en el mundo profesional damos por el tipo. Bueno, pues a ver si algún día convenzo a los hijos de Mariano y a Pablo y hacemos alguna publicación con sus fotos. Porque es una pena que no las quieran mostrar. Tienen grandes fotos. Bueno, pues estos eran nuestros ilustradores gráficos que las comarcas, veis mucho grafismo de Colmenar. Había muchos más colaboradores, por eso digo que la cosa era fácil. Se me ocurre, por ejemplo, con columnas finas. Aurelio González. Si os digo Aurelio González, ese tío quién es. Pues no era nadie, era un seudónimo de Juan Manuel Criado Manzano. Que dice Manzano, yo quiero colaborar con la comarca, pero este pueblo es muy difícil. Pero yo con Manzano van a empezar a decir, como cuento Aurelio González, que tiene un nombre que es muy genial, y estuvo mucho tiempo, y como escribía esas cosas que escribía, muchas veces tan incomprensibles, la gente iba a decir, pero ¿quién es este Aurelio González? Pero nada, no sabíamos quién era Aurelio González.
Y otro, también muy polémico, a este le tenía yo, pero además de verdad, en lo físico. En lo físico, pues nada, era Luis Aleas. Otro que andaba por ahí y a cualquiera le colocaban el samerito. Luis Aleas es fulano. Luis Aleas. Digo que le tenía, porque yo de Luis Aleas, que era Feliz Cancela, yo en sus artículos se los hacía firmar todos y los guardaba en la caja fuerte del banco donde yo trabajaba. Lo metieron eso y efectivamente. Uno de los artículos me llevó ante el juez como director y bueno, es una anécdota que ya la contaré algún día, pero por eso. Estaba Gregorio Aragón, que escribía Gorín, que escribía sobre todo lo de la tierra. Estaba Juan Juzgado, que escribía de cosas muy bonitas de Colmenar, como yo, tal. Luego había otros más esporádicos, muy tal, Carlos Martín, Carretero, Pablo Barrios, Enrique Pérez, Juan Pablo Ávila, Carlos Seiro o Benjamín Abel. Esto que yo me acuerdo. Ahora había muchos más, pero seguramente se me olvidarán, pero es que unos iban, venían, otros hacían, ¿verdad? Pero aquí estaba abierto a todo el que quería. Y hablando de ese tema, me alegra de, mira, este hay un número del cual me siento yo más, como realmente y especialmente satisfecho. Llevo en el plan de las colaboraciones. Un número que hicimos en colaboración con la Universidad Popular de Colmenar Viejo, y en el cual escribieron las mujeres de alfabetización. Cada una expresó su opinión sobre lo que era para ellas sus historias de Colmenar, gente que estaba aprendiendo a leer y escribir, vieron sus artículos reflejados en un periódico. Le digo de cierto prestigio, digo de cierto, no presumir mucho, pero en el pueblo, como le dije una vez a uno, me dijo, eso es una hoja parroquial. Digo, sí, pero la hoja parroquial de mi pueblo, y lo tuyo no sé lo que es. ¿Entiendes? De ese número, aquí tengo una foto que le tenéis que echar un vistazo, le escribieron a las mujeres de la universidad. ¿Tú te acuerdas de Fernando? Porque tú eras el director de ese grupo de mujeres, que me imagino que la mayoría han fallecido porque eran mujeres mayores. Y eso. Bueno, pues, ¿por qué pasó a Celestino a la dirección? Pues hombre, porque era un periódico implicado en la sociedad. Aunque no lo creáis, es verdad que está implicado en la sociedad. Y entonces nosotros ya queríamos hacer más cosas, ¿verdad? Que nos parecían importantes, a lo mejor, visto bajo otro punto de vista, pueden ser chorradas. Pero en el 10º aniversario, en parte por culpa de Fernando Colmenarejo, que siempre ha sido una persona pues, demasiado inquieta y con propuestas audaces y muy expresivas, me propuso, casi nada, en aquella época, estamos hablando, si no me equivoco, el año 1900, eran, no sé si eran 10 años o 20 años. Yo creo que era el 2004, no puede ser, sería el 94. Bueno, que sea, 2004. Bueno, un libro que lo editamos por fascículos, el periódico llevaba este fascículo, que lo de los fascículos fue un fracaso, y ahora os diré por qué. Bueno, con un tema que se titulaba República y Guerra Civil en Colmenar Viejo. No lo había movido nadie, era que se habla de la memoria histórica. Entonces sí que era memoria histórica, un tema tremendo. Digo que fue un fracaso del fascículo porque la gente no los quería, pero a la hora de encuaderarlos nadie tenía los fascículos. Oye, no tendrás, y dijimos, años después, bueno, pues vamos a hacer un libro. ¿Te acuerdas, Fernando? Y le quitamos el libro que está, que tiene 2 ediciones, una primera en generalita cuando libre de la guerra, porque Fernando se dedicó a escribir un tema que era tabú en aquellos tiempos. Yo dije, bueno, no me parece compatible ser el director de eso y estar con estas cosas. Entonces me ascendí y me nombré presidente de publicaciones de la comarca y delegué. Se tomó el Celestino, eso, que el Celestino venía a la publicidad, porque la publicidad, tuvimos 2 publicistas, 3 publicistas que fue José Luis Hernando, durante un tiempo, Celestino Rodríguez
y su mujer Almudena, que no me acuerdo cómo se llamaba de aquel, que es veterinaria, y estaba empezando en los ratos libres hacia la publicidad en los medios estos locales es una cosa dificilísima, muy dificilísima. Y la economía de estos medios locales es pues el estómago del periódico. Es decir, si no funciona el estómago, no funciona el cuerpo. Y es que además, estos periódicos, al menos el nuestro, nosotros no puedo hablar porque me imagino que tuviese otra vida, el nuestro tenía en contra siempre a los alcaldes. Nosotros nos entendíamos mal con los alcaldes, pero con todos. Armando cuando era Armando, el otro cuando era el otro, y nos entendíamos fatal. Y era la contrapublicidad. Era mentira, pero era así. Hablábamos con los comerciantes y decían, ¿pero cómo te estás anunciando en eso? ¿Pero cómo te anuncias con estos? Y los otros decían, joder, cuando vayan a pedirle aquí una licencia, lo mismo. Yo me enteré, ahora es difícil saberlo porque alguno me lo comentaba, dice, ¿qué habéis hecho ahí? O al otro, pues bien y tal. Era difícil. ¿Por qué? Pues hombre, no que fuésemos los más hirientes y los más tal, pero sí sacábamos lo que nos llegaba. Si algún vecino quería escribir, las páginas estaban siempre abiertas, no había más que una condición, es que no utilizasen insultos elevados de tono. O sea, si tenía que llamar a un imbécil, que se le llamase con cierta elegancia, pero eso que se dice ahora, hijo de puta, no lo consentimos. No, esto lo tienes que modificar porque esto no es publicado. Entonces llegaba cualquiera, ofrecía su opinión, llegaba a la contraopinión y las publicamos. También incluso opiniones que iban contra nuestra editorial, las publicamos sin ningún problema. No es porque fuésemos más demócratas que nadie, pero sí porque queríamos que sea la labor de la prensa. ¿Es tan difícil? Pues por una sencilla razón. La publicidad en estos pueblos es muy escasa, el comercio es un comercio, no voy a decir de subsistencia, también tiene muchos problemas, y conseguir el dinero, porque la verdad que la comarca, tengo que decir, la gente de redacción, director, tal y cual, no hemos cobrado nunca, jamás. O sea, yo en 25 años no he cobrado ni un dólar con la que me ha costado, pero es una tontería que me ha costado dinero. A todos nos cuesta dinero las actividades culturales, sino que lo diga Fernando, que lo diga Jalil, que lo diga Pablo, nos cuenta a todos. Lo digo porque los tengo delante, habrá otros que les cuesta igual el dinero. Pero yo en eso es un placer, que como digo siempre, es nuestro hobby y lo pagamos con mucho gusto. Pero es verdad que si había una administrativa como era Maite Ferreira, pues tenían que cobrar, porque era de lo que estaba. Si José Luis se pateaba las calles buscando publicidad, se tenía que llevar una comisión. El de la imprenta por imprimir nos cobraba. Ahí era nuestra lucha. Normalmente, a mí de momentos, eran momentos muy difíciles a veces, nos dieron una subvención en aquellos tiempos. Haber cogido la pasta y salir corriendo, de 1 millón de pesetas. Los de la comunidad. Ahí era una pasta. ¿Y qué hicimos? Pues como éramos tan ignorantes, en vez de repartirnoslo, compramos, que valía una pasta, un ordenador, una impresora y un programa de edición, que venía en inglés. No teníamos ni idea ninguno de inglés. Y el que nos lo vendió, menos inglés que nosotros. Pues lo tenía que explicar yo, que no hablo ni patata de inglés. Pero bueno, como era parecido al Word, que es auto de ventanas, bueno, cuando te prendías, que era ventana, que era puerta para entrar y salir, estaba el programa y ibas haciendo. Y ahí dedicamos el millón de pesetas que nos dieron. En la calle Bondero. En la calle Bondero. Y Luis es el primero que aprendió las cosas. El primero que aprendí fui yo. No me quites eso. No me quites mérito. Bueno, sigamos, si es igual que fuese. Pero te lo digo porque tenía el cantón que lo vendió a manejar. Quería decir una cosa, ahora que dice José Luis, se me ha recordado. Los colaboradores a veces eran insufribles. Y lo digo en esta Manzano, pero se lo digo. Manzanos, Morí y etcétera,
No penséis que nos llevaban los textos ni siquiera escritos alrededor, como ahora que te dan un pendrive con el Word y le bajas y le pones a lápiz. No entendían la letra ni la Dios. Y llegaba allí y dice, vengo a dictártelo porque no os enteráis. Luego poned lo que queráis. Y la pobre Mante, la pobre Ana, el pobre Luis, ahí Luis hizo una que tenía más paciencia que yo, porque le decía, mira, mañana, si no lo traes escrito, por lo menos la máquina que lo traiga. Pero unos artículos sobre artículo Manzano, pero además con mucha precisión quiero decir, de estilo y de porque tú podías poner, no, lo leía y dice, esta palabra no la has escrito tú, aquí hay que poner ponente, hay un puesto el que exprese, no, esto cámbialo, porque si no, ese era uno de las luchas. Otra de las luchas que también José Luis lo vivía era el montaje. Era terrible. Salimos cada 15 días, pero claro, los montajes se hacen de hoy para mañana. A las 8 de la mañana tenía que estar montado el periódico porque le mandábamos a Madrid a Confrades, que era el recadero de Colmenar, le dábamos un sobrecito, le llevaba a Madrid, ¿sabes? Una cosa horrible. Yo que trabajaba en la caja, un tiempo trabajaba en la caja Madrid, ya ha habido días que me he ido del periódico a trabajar. La que era muy, pero bueno, muy satisfecho. Había, que no quiero que se me olvide, otras mujeres, porque a pesar de que éramos un periódico como casi toda la sociedad muy machista, pues había otras chicas que iban colaborando, picar era escribir los textos o alguna cosa de esas, que estaban Rebe, que no recuerdo el apellido, Raquel Pinilla, que luego fue periodista del ayuntamiento, y Elena González, que yo me acuerdo, habría más, pero... Bueno, editamos el libro de Fernando y luego editamos otro libro, a los 20 años, que fue Los primeros proletarios de Colmenar Viejo, la huelga del 34, autor Fernando y Roberto. Y voy a ir terminando porque me estoy extendiendo demasiado. Lo de presidente del Consejo de Publicaciones fue porque habíamos tenido, hicimos también unos libritos como este. Este es de Don José Fundado. Los dos se ponen de Don José Fundado. Y este se titula Breve biografía en el 25 aniversario de la muerte del doctor don Casimiro Morcillo González, primer arzobispo de la diócesis de Manizales. Morcillo era de Chozas de la Sierra, hoy Soto del Real, y a él se le atribuye el cambio de nombre del pueblo. Era condiscípulo de don José, se llevaba muy bien, y cuando murió dijo, don José, quiero hacer esto. Es una publicación histórica, biográfica y cultural, o sea, es lo mismo. Esto se regaló junto con la comarca. Y otro que no lo he encontrado, sino que es más o menos, pero también muy así, que nos habló don José del servicio postal en Colmenar Viejo. Habló del 19, de la guerra civil, de la guerra napoleónica, etcétera, etcétera. Y eso nos dio pie a decir, bueno, pues vamos a editar una serie de cuestiones. Tendremos que tener un consejo de publicaciones. Y por eso me cambié yo a eso. Y de lo que estamos más orgullosos, evidentemente, son de la labor que hicimos, gracias a Fernando, con la República y Guerra Civil. ¿Por qué? Porque además de eso, hicimos una exposición, hicimos una semana de estudio referido a la guerra y a la República, a la época de la República, y vino a inaugurarlo todo aquello el presidente de la Comunidad de Madrid, el presidente de la Asamblea de Madrid, perdón, que era Pedro Díez, que era un presidente que era de izquierda unida. Y claro, nos alabaron muchísimo y tal, nos dijeron que era una valentía, pero en aquellos tiempos nadie se atrevía todavía a hablar de la República y de la Guerra Civil. Pues nada, más o menos este es el detalle de una cabecera, que es lo que hay que resaltar, que durante 100 años ha sido parte de la cohesión social, como decía al principio en términos sociológicos, de la cohesión social de una sociedad como la colmenarense, con sus conflictos, con sus logros, con sus
dificultades, porque eso, como he dicho, con los temas de la prensa, se puede escribir una historia bastante buena, por lo menos de una gran parte del siglo XX. Pero bueno, eso corresponde a otra época y habría que tirar también mano de otras publicaciones que hubo en Colmenar. Porque en esa época, no me quiero dejar ninguna de recordar, estuvieron un periódico que no sé si os acordaréis, de los años 60-70, de Clave de Colmenar, otro periódico que se llamaba Ecos de Colmenar, La Guía del Pueblo, en una época, luego la Guía Distinta, que empezó a tener otro tipo. Pablo se ríe porque era de la Resistencia, se fue a la Resistencia, pero bueno. Pagaban mejor. Pagaban mejor, yo lo entiendo, o sea, esto. Y luego la Nueva Guía, o sea, esos periódicos. Y luego había otros de carácter local y comarcal, que bueno, pues ahí están. Y con todo este tipo de publicaciones se puede escribir perfectamente una historia social muy detallada de lo que es Colmenar y su comarca. ¿Y lo de comarca por qué? Porque teníamos vocación de comarca, es decir, nos interesaba tanto lo que pasaba en Colmenar como lo que pasaba en Choza. Bueno, Choza era una Choza, ya era Soto del Real, en Miraflores, en Manzanares, y en una época, la época llegaba hasta los de Manzanares, llegaba hasta los pueblos que son de la comarca. Con todo eso se puede rehacer y ver cómo vivimos, cómo éramos y a dónde nos llevamos. Así que doy paso a mi querida compañera y mi jefa, que fue en un momento, aunque yo era el presidente, era la directora, vamos. Ana, te toca el turno. Perdón. Buenas tardes a todos, gracias por venir y mi agradecida a ellos dos por acordarse de mí, aunque han pasado 30 años. Y esto es lo que me ha llevado un poco a pensar que 30 años son muchos, aunque se han pasado volando. Y cuando he querido recapitular muchos datos de aquellos momentos, que fueron 10 años en la comarca, pues he tenido muchas lagunas que además ni siquiera Internet puede cubrir ahora, porque entonces pues ahí no se recogieron muchas cosas las que pasaron allí. Tengo que decir una cosa, solamente para que conste, que yo fui antes que Celestino, luego no soy la única vez que tengo lagunas en esto, yo estuve antes que Celestino de directora. Pues sí, tienes toda la razón, tú en el 94 cuando hicimos el resto. Correcto. La duda que tengo de 2000 y 2004, tienes toda la razón. Dani ha dicho que era un diario, es una cuestión también que es de nominativa, pero tiene importancia. Nunca fuimos diario, no teníamos capacidad para ser un diario, evidentemente. Fuimos una publicación quincenal de Colmenar Viejo y su comarca. Lo que quiere decir que tampoco somos prensa de la comarca, porque también tenemos que diferenciarnos de esta cabecera que hay una que se llama Prensa de la Comarca, que lo podría haber explicado Miguel Ángel, pero que tiene que ver con que alguien que continuó con la comarca decidió quedarse con esa cabecera, pero no es su cabecera. Un error. Exacto. No es la cabecera, no es la comarca, es Prensa de la Comarca y la comarca sigue estando aquí con nosotros, pues gracias a todas las situaciones que hemos vivido. Entonces, con todo eso, pues nada, pues como os decía, 30 años han pasado muy rápido y una anécdota que me acuerdo es que cuando yo empecé en esos años hubo una cosa que os acordaréis todos, que fue que aquel ganadero que con una piedra tiró un helicóptero. Y entonces yo tuve la potra, por decirlo así, pues estaba en la puerta del hospital de Colmenar esperando que saliera el ganadero para entrevistarle. Y entonces, en la portada del País, yo salgo con el cassette aquí intentando entrevistar a este señor. Entonces, sin quererlo, aparte de prensa local, ya empezaba a salir la prensa nacional, ¿no? Bueno, fue una anécdota que quería haber tenido más datos, pero que no hay más datos, o hay esto muy ligero de lo que pasó en aquel momento, o incluso las portadas de los periódicos, pues ya es la hemeroteca. Una hemeroteca que está muy bien visitada de vez en cuando. Bueno, pues con todo eso, voy muy rápido por la historia. Como una marca tuya, hombre, estás ahí dando vueltas. Directora Ana. Hombre, antes de directora, ya os digo que fue en el 94 y yo entré en el año 87. En el año 87 empecé a trabajar, muchos artículos no los firmaba porque... ¿94? Es el 94. Ah, 94. Una reina de
Entonces pregunté Miguel Ángel y estaba Luis Aragón. Y mi querido Luis, la verdad que tengo muchos recuerdos porque me acompañó muchísimas veces. Hicimos pareja, así, no lo podéis imaginar, pero de hecho algunas veces pensaba que éramos pareja realmente porque algunas veces teníamos que ir a los actos, a los plenos, a otros pueblos, los dos juntos, porque yo no conducía. Yo tenía mi media carrera, pero no conducía. Entonces me llevaba juntos y a veces tenía que llevarse su hija porque era un padrazo. Eso había que decirlo, era un padrazo y iba con su hija muchas veces. Total, que íbamos los dos y la niña. Con lo cual, mucha gente pensábamos que pensaban que éramos pareja. Una niña que hacíamos nuestros gritos en pequeños. Bueno, el caso es que le guardo mucho aprecio, muchos recuerdos y todo a los dos. Había mucha gente, tengo que reconocer que en la comarca, en la calle Amargura, a pesar de ser un sitio cutre donde nos subieran, pasaba mucha gente ahí. Mucha gente me sorprendía la vida que tenía aquel periodo de gente, políticos, y además políticos que yo entonces, lo de la política como que a mí, siendo joven, como que a mí me pesaba un poco y me sentía mal. Pero por ahí estaba pasando constantemente políticos de todas las ideologías. O sea, allí pasaba todo el mundo. Y allí venían, incluso yo oía voces, a veces oía risas. Había mucho toma y daca, pero por respeto unos a otros. Eso me alucinaba, porque aquí ha venido Armando Jurado, ha venido Lázaro, que venía mucho, íbamos a entrevistar a Mansilla, teníamos mucho que ver con todo, o sea, mucho que tirar de ellos, porque al fin y al cabo eran la fuente de información, ¿no?, de la prensa en aquel momento. Entonces era una parte, pero importante, para mí no para nada era importante en nuestra vida. Entonces, pues veía mucha gente y yo decía, bueno, ¿cómo será eso de tanto mundo, tanto político? Para mí era todo nuevo. Entonces a mí me dijeron, bueno, pues vete a entrevistar a este señor que era un cantautor chileno que se afincó en Copenhague, Juan Carlos. Sigue viviendo en Copenhague. Pues que entrevistarle y a mí dije, bueno, pues para empezar un cantautor de maravilla. Pero claro, este señor tenía una carga política detrás y sociológica y todo lo que había vivido, que claro, la entrevista dio mucho más allá de que eso fuera una conversación sobre música, sobre tal. Bueno, esto fue lo primero que hice. Después, coincidiendo con la movida madrileña, la verdad es que Colmenar también floreció en ese sentido. Estoy hablando de música, ¿no? La música en Colmenar era parte fundamental de nuestros veranos. Aquí estuvo García Caligari, estuvo Revolver, Los Secretos, Cómplices, y gracias a la comarca yo tuve la suerte de ir a entrevistarnos. ¿Qué pasaba? Pues que tenía 20 años y estaba de primera mano hablando con los artistas de moda, de la movida de los 80, con lo cual yo estaba entusiasmada y para mí era pues, un referente, ¿no? Ya qué suerte poder tener. Y ahora os preguntaba, o sea, esta gente entrevistándose conmigo. Vamos, yo alucinaba y mis amigas cuando empezaban, entonces me acompañaban porque era una manera de conocer a esta gente de primera mano. Y esto, pues es verdad que Colmenar en ese momento bullía. Estaba Armando Jurado para mí una persona un poco sobrada. No me llevaba muy bien con ello, pero bueno, era una persona bastante accesible. Y bueno, compaginaba la música, o sea, las entrevistas musicales de lo que yo quería, sociales, culturales, con la política de ese entonces. ¿Qué pasa? Vete a los plenos. Y yo temblaba los plenos. 12 de la mañana, 1 de la mañana, y allí metida en un pleno. A veces me encontraba a Laureano ahí sentado también, haciendo los plenos, y yo decía, ¿y qué saco yo de todo esto? Porque era infumable aquello. Yo me presentaba a los plenos y decía, ¿qué narices hago yo aquí en estos sitios? Yo quiero ir a entrevistar a gente famosilla y tal, ¿no? Pero bueno, lo bueno que tenía los plenos es que al final te curtías. Te curtes en lo que era la política local, la política comarcal, las situaciones de cómo se movía políticamente, lo que hay detrás de que unos cantantes vengan a actuar o en fin, la vida del pueblo. ¿Sabes? Poco a poco pues me fueron empujando hacia esos momentos, ¿no? Llegó también, pues estaba ya también la vanguardia, estábamos con el tema de los santos y aquí había mucho follón. Y también tuve la suerte de ir a ver a Rey emérito en primera persona cuando vine a inaugurar la PT.
nos llevaron a las palas y yo estaba diciendo, bueno, eso también está bien, lo de la TT, el rey y tal. Pero claro, tenemos las sesiones de la política de Tres Cantos, la política de Colmenar, Armando Juzgado queriéndonos vender que Tres Cantos era un plan necesario porque si no se iban a tener que llevar el ayuntamiento para allá. O incluso tendrían que construir una iglesia más grande allí que aquí, ¿vale? Porque iban a crecer más que nosotros. Entonces, claro, con esa constante estábamos ahí, pues eso, mucha política, demasiada política, ¿no? Ahí también se desarrolló, pues eso, del momento en que hay una moción de censura, Armando pierde las elecciones porque se ha Tres Cantos unido con Mansilla, luego vuelve ya a perder y luego vuelve a ganar Armando otra vez, pero ya las siguientes elecciones se ha ido ya Tres Cantos, se ha ido ya para siempre, y Armando Juzgado se va al carajo y ya viene aquí la derecha. La derecha trae pues otra forma de política. Ya se acaba un poco, ya teníamos la sensación que se acaba un poco el aspecto rural de Colmenar y viene ya el aspecto más económico, más buscamos el negocio, el ladrillo, la construcción, vamos a tirar ya por donde hay pasta. Y además está Colmenar, está Tres Cantos de referente, Colmenar no puedes quedarse atrás. Entonces Tres Cantos tirando, Colmenar detrás, hay pelotazos con el tema de Tres Cantos S.A. y claro, todo esto te va corriendo aquí tú viendo que la política es realmente un nido muy complicado de digerir, sobre todo a nivel de prensa. Y me acuerdo muchas veces cuando cada vez que teníamos una información, el alcalde en ese momento ya del PP decía que éramos de izquierdas. La izquierda, Lázaro, nos decíamos que estábamos muy derechizados y constantemente, o sea, de lo que me vanaglorio, porque realmente nunca sentí que fuéramos identificados como una prensa comprada por nadie, ni una prensa de política, ni una prensa que tuviera dirigida por ningún partido político. Éramos independientes, nos costó mucho, nos costó pues casi estar muchas veces en la cuerda floja y en la bancarrota. No cobrar, no tener ningún sueldo, nunca tuvimos ninguna fuente para ni siquiera cubrir gastos. O sea, nos íbamos a los plenos, a toda la sierra, a todos los ejercicios que hacíamos por ahí, todo en nuestro bolsillo. Lo único que a veces, sí que la comarca, los gestores económicos tenían a bien una vez al año a lo mejor hacer una cena. Para los que nos colaboran. O un viaje, si ya venían los años buenos. Los que nos colaboran era la única fuente pues en fin, para darnos un buen sabor de boca, para darnos un buen sabor de boca, porque bien es verdad que la gente venía y se iba. Eso era así, o sea, venían colaboradores con muy buen rollo, pero se marchaban a poco tiempo, porque, claro, no vas a vivir de eso, te vas a quedar allí a venir. Y encima, sintiéndote vapuleado, porque te sentías vapuleado por unos y por otros. O sea, ibas a un pleno y te decían, ya está aquí la comarca que ayer pusiste que no sé cuánto. Ya está aquí esto que son más bajos que no sé qué. Ya está aquí. Vamos a ver, señores, si yo no me vendo a nadie, si no recibo nada de nada. Bueno, yo creo que es lo que se daba siempre, lo que pensaba todo el mundo siempre, porque de alguna manera tenía que ponerte un cartel. O sea, yo creo que lo que más le molesta a la política es que ese periódico, esas personas no tengan una etiqueta, ¿no? Para poderlos corregir o intentar manipular. Entonces no teníamos cartel. Y en ese sentido, pues fueron unos años muy provechosos para mí a nivel personal, ¿no? Porque logré entender que siendo una persona libre, siendo una persona independiente, podría desarrollar un trabajo mucho mejor, mucho más bonito. Y así me pasó, ¿no? Yo estuve desarrollando un trabajo que a su vez pude compaginar con otros sitios donde me pagaban, porque claro, evidentemente tenía que comer. Entonces, fui compaginando, fui haciendo cosillas por ahí y pues intentando mantener la comarca. Es difícil. Nos intentamos ahogar. A nivel económico, como decía Miguel Ángel, la publicidad es difícil y si la publicidad no podíamos salir adelante. La publicidad institucional
se usaba contra, muchas veces, como arma arrojadiza contra la prensa. Yo no te pongo nada y te estoy quitando muchas formas de sobrevivir. Si te quito la publicidad institucional, te estoy cortando las alas. Entonces, se preocupaba mucho de tenernos así como, de alguna manera, atados de pies y manos. Pero bueno, lo seguimos, ¿no? Lo seguimos intentando, seguimos teniendo nuestras noches de risa, nuestras noches montando los programas, montando el periódico. Montando el periódico significaba que recibíamos toda la información, la metíamos en el ordenador y la montábamos en el famoso pacemaker que nos hacía el diseño del periódico, con sus columnas, sus fotografías. Pues esto nos costaba desde las 5 o 6 de la tarde, que cuando terminaba de trabajar ellos, hasta las 5 o 6 de la mañana del día siguiente. Metidos en esa habitación, todos allí, pues algún día nos daba la risa, otro día nos cabreábamos entre nosotros y otro día salíamos ya hartos de decir, esto no tiene futuro. La verdad que el futuro era un poco más, era más claro que ahora. Yo tengo la sensación de que el futuro nuestro era trabajar por lo que nos apetecía, por lo que nos gustaba y por lo que habíamos estudiado. En definitiva, de una manera o de otra, dice Miguel Ángel, que fue director cuando Luis por incompatibilidad no podía ser. Pero es verdad que la ley de prensa de 1966, que es la única ley que está en vigor, dice que tiene que ser periodista preferentemente el director o una persona que acredite haber trabajado bastante tiempo en el tema periodístico. Pues en ese caso se daba la circunstancia que podría ser él. Pero es verdad que la ley de prensa es muy restrictiva, pero sí que es verdad que se ha utilizado de una manera que favoreciera a los gobiernos que estaban en ese momento. Si estaba un gobierno conservador, sí que ha tirado la ley de prensa del 66. Si ha estado un gobierno progresista, pues ha dejado un poco que perdiera su vigencia, ¿no? Porque hay muchas cosas que no está a la altura. Evidentemente, ya en estos tiempos que corren, no está a la altura de ninguna manera de lo que está pasando en la realidad de la prensa de hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, me congratula mucho que aquellos años que pasé, yo no digo que eso, hace tantos años que he perdido contacto con la prensa, no trabajo en prensa, ahora hacemos un boletín con mis compañeros que hemos creado una plataforma, una plataforma para luchar porque las urgencias, por lo menos las urgencias de enfermedad, no se pierdan. Entonces hemos creado una plataforma y hemos creado un boletín que cuando Amadeo le dice, me recuerda a la comarca, pues es verdad, seguramente inconscientemente habré intentado recrear lo que era la comarca para mí, ¿no? Y bueno, y me llena de satisfacción porque me gusta volver a escribir, volver a estar en contacto con la gente que escribe, porque me parece tan importante que se escriba, que se critique, que se reclame, que de alguna manera vamos a tocar los pensamientos, que difundamos pensamientos, porque estamos absorbidos por las redes sociales, por los medios audiovisuales, y se está perdiendo lo que es más importante y duradero. O sea, hoy tenemos esto aquí que no tendremos dentro de unos años, será mucho más difícil traer aquí medios audiovisuales o redes sociales que además tienen muy poco, por no decir, escaso valor. Entonces yo quería aprovechar, no quiero extenderme más, pero aprovechar ya que me había dado esta oportunidad para reivindicar una cosa del tema de la prensa de hoy. Porque estamos en una crisis de identidad de la prensa, ¿no? La prensa está siendo objeto de manipulación por grandes grupos empresariales que incluso no tienen nada que ver con prensa. O sea, hay grupos de medios de comunicación que están incluso en grupos con grandes constructoras o grandes fábricas de materiales de guerra. Entonces, quiero decir que la prensa está pasándolo muy mal. Y hay un sentimiento bastante duro por parte de la gente hacia la prensa, ¿no? Hay una desconfianza bastante marcada por parte de la gente, de los lectores habituales sobre la prensa. Entonces, yo que
y lo vivo también, como los demás. Yo a veces también que digo, este periódico ya no lo leo. Esto que dice esto es mentira. O a este se le cree o a este no. Yo creo que deberíamos tener en cuenta que es una de las profesiones que más inclusismo se ha dado. Es real. Y no hablo de que un licenciado lleve un periódico o un medio visual, es que no son ni licenciados. O sea, las carreras, las universidades públicas son las que te dan el carácter y los conocimientos, la ética que necesitamos para llevar a cabo un medio de comunicación. Entonces, eso está perdido, eso no existe ya prácticamente. Entonces, tenemos que saber como lectores qué es lo que realmente es un medio profesional y qué son pseudomedios, lo que hay ahora pues, en las redes sociales. Entonces, mi propuesta, la propuesta que tendríamos que tener todos en cuenta es que el intrusismo es malo. Yo no le puedo meter a hablar o a psicoanalizar a nadie porque yo no soy psiquiatra, pero sí tenemos miles de personas opinando y escribiendo sobre noticias cuando ni siquiera en una carrera. Eso es muy grave y eso es lo que está pasando con la sociedad hoy en día, ¿no? la información hoy en día. Tenemos también un poder que sería pues, colegiarnos, como hacen los abogados, hacen los médicos. Colegiarse es darte una especie de protección para que tú también pues, protejas tu sector, tu gremio, ¿no? Colegiarse sería una situación muy rentable a nivel de periodístico, ¿no? Para la profesión. La autorregulación. Por supuesto, exigir a los gobernantes que ya se hable, que se pongan sobre la mesa el tema de la autorregulación. Quiere decir que la prensa debe ser capaz de sostener y de corregir sus propios déficits, sus propios errores. Y no, desde luego no hablo de que lo hagan otros por ti, sino la prensa se le debe exigir que sea fiable y que sea veraz. ¿Y cómo se consigue eso? Con la autorregulación. Entonces, es importante. Por supuesto, creo importante que habría que tener en cuenta que tanto los gobiernos locales, regionales y tal, no tendrían que meter la mano, no tiene que estar permitido que metieran la mano en la prensa. La prensa siempre debería estar ajena a cualquier gobierno de cualquier ideología, me refiero, por supuesto, ni nacional, ni local, ni comarcal. O sea, no puede estar intentando manipular. Entonces, cualquier prensa que estuviera, cualquier medio de comunicación que estuviera dentro de un grupo de poder, o sea, de gestión o de un grupo de administrativo, tendría que automáticamente eliminarse o separarse. Entonces, como lectores, quiero decir con esto, como lectores, como personas, como sociedad, deberíamos exigir a los colectivos, al gobierno, que esto se implicase más para que no haya esos desmanes que hay con el tema de la información. Me quedo con una frase que he leído de un periodista y escritor, David Felipe Arranz, que dice: las noticias son un material complejo y resbaladizo, y aunque el periodista no es objetivo, sí deberían serlo sus métodos. Insisto, los métodos de un periodista se aprenden en la universidad pública, si es posible, y desde luego con más garantías. Y no hay otra manera. Entonces, estamos asistiendo a la desprofesionalización por culpa de todos, porque todos nos estamos vendiendo a que pues, pseudomedios y pseudoprensa, por decirlo de alguna manera, ocupen nuestras vidas y nuestros tiempos. Y es una pena. Bueno, pues... Y bueno, pues vamos a abrir un turno de preguntas o de participación de ustedes, del público, para quien así lo desee. Así que bueno, a ver quién se anima. ¿Alguien? El tiro de la Universidad Popular, que me da mucha pena. Me da mucha pena, y eso es una de las cosas que tenían que hacer los políticos en una academia privada. Y es una vergüenza. Entonces la Universidad Popular, con todos los defectos, con todas las dificultades, con todo lo que quieras, pero era un sitio de convivencia. Es verdad que ahí se enseñaba a los ciudadanos a ser críticos, como pretendía la comarca. Y eso a un gobernante es muy duro y muy difícil. Una señora
de las que tú a lo mejor la ves, digo el tú por político, esta mujer no era así, le reclame unos derechos, le reclame una urgencia, le diga alguna cosa de que su calle, son con políticos y dicen, bueno, estamos criando nosotros. Y por eso digo la unidad que había en la Universidad Popular, la comarca, todos los vecinos de una periodista que nos sentía muy a gusto haciendo periodismo. No vivía de él porque afortunadamente tenía un empleo que me pagaba bastante bien. Trabajaba de 8 a 3 y tenía toda la tarde y toda la noche para, bueno, intentando atender mejor a mi familia, porque era una familia comprensiva y tal, pero realmente había que hacer eso, era lo que pedía el mundo. Yo creo que lo intentamos hacer regular solo. Bien, no lo sé, pero lo intentábamos hacer. Mejor lo hacía la Universidad Popular, lo digo yo. Déjame decir una cosa, Ángel, porque fue un reto para las mujeres entrar a los bares y no maridos. Y fue un reto tener que enfrentar a algunos maridos para prohibir a las mujeres entrar en clase. Fue un reto maravilloso también ver a mujeres llorando cuando acaba el curso, porque ya se acaba el curso y no pueden seguir aprendiendo. Y fue un reto muy bonito también que te contaron que ya no tenían que llevar las brazos en las manos, en el momento puedes contar las situaciones. Fue la liberación de la mujer y fue, como dice Miguel Ángel, una actitud crítica y desarrollo para la mujer. Y eso es lo bonito que nos pasamos a Chile. Es verdad, yo quería decir también que este grupo de periódico del que participan todas ellas, aquí está Ilumina Antonio, María Rosa Couto y Petra Villegas, o sea, les pedimos todo el periódico. Coge la editorial, ¿verdad? Hay una editorial hecha por Sí, aquí está la vivienda del pueblo, es su forma de vida antiguamente, ¿no? Pero no sé, no pone quién lo la editorial no se firma. Bueno, la editorial no la hacía yo, la había todo el mundo la van a parir. La labor de la asociación también para dar altavoz a colectivos, ¿no? Tengo un recuerdo especial de una madre que me vino a la comarca, que era presidenta de las madres de tóxicómanas de Colmenar. O sea, esa persona, para mí, esa mujer que no sabía leer tampoco, tenía un coraje, bueno, estremecedor. Y claro, con ella pues sacábamos habitualmente la situación de cómo estaba, porque estuvimos viviendo también en los 80, no solo la música, claro. Ahí estuvimos viendo la debacle en cuanto a juventud que caía en las redes de la heroína, y estuvimos aquí al tanto y con esta mujer dándole todo pues, o sea, todos nuestros medios, que eran nuestro altavoz, que era nuestro periódico, para que ella viniera a quejarse de autoridades que no hacían nada por frenar esta devastación, porque era devastante. O sea, devastante era, cada día en Colmenar aparecía, bueno, no voy a decirlo porque claro, es mucho decir, había un chaval muerto en algún descampado, demasiado habitualmente. Y esta mujer venía día tras día contando lo que había pasado, lo que había hecho ella y la asociación que llevó a crear. Una mujer prácticamente analfabeta. O sea, con esto pues hablo de muchas mujeres en asociaciones culturales, porque realmente eran las que estaban en todas las asociaciones culturales, que nos venía fenomenal como fuente de información. Yo tenía a la Asociación Cultural de Manzanares el Real, una mujer, a la de Becerril, otra mujer, llamándote, oye, vente que vamos a hacer el día de las fiestas o de los bailes regionales o de una exposición. O sea, las mujeres eran fundamentales en el movimiento social y cultural de los pueblos de esta zona, y gracias a ellas teníamos un acercamiento muy próximo o muy duradero con otros pueblos de la sierra que entonces no eran tan prósperos como Colmenar. O sea, Colmenar era el centro, pero nos gustaba, y a menudo Miguel Ángel me decía, tienes que poner información en otros pueblos, porque si ponemos aquí que somos el periódico de la comarca o sea, de Colmenar Viejo y su comarca, aquí falta la comarca, está Colmenar Viejo, pero falta comarca. Hay que ir allí a buscarlas. Y entonces, gracias a estas personas, a estas mujeres, pues que siempre teníamos alguna cosa que contar de esta gente. Pero es que más que nada era un trabajo social o un trabajo pues eso, de empeño propio. No teníamos otro objetivo que se diera pues, una fuente de un altavoz a todas esas personas que tenían inquietudes, sobre todo inquietud, que no solo era política, que había mucha inquietud por ahí que no tenía forma de eso. Y nos lo agradecían y nos lo reconocían. Y íbamos por los sitios y decían, aquí vive la comarca. Normalmente bien,
Hay veces que, bueno, pues algún piropo así de mala leche no se echa, pero normalmente muy bien y están contentos. También tengo que decir que es verdad que lo de la madura me persiguió, que los últimos años con los pelotazos de Descansos S.A. tuve problemas, con los pelotazos de la vivienda, del suelo tasado para viviendas aquí en Colmenar, ahí me vi casi al borde de la agresión y claro, me estaba enfrentando a los constructores de Colmenar. Yo pensé que ahí acababa ya mi vida periodística y sobre todo económica, la que no tenía. O sea, no tenía ningún medio, digo, me van a poner una multa porque tenía a los arquitectos municipales, a todos los arquitectos de las constructoras locales, todas en mi contra, por aquella noticia que saqué sobre la mala gestión de aquellos. Bueno, pues eso fue. Carlos, adelante. Sí, yo te iba a comentar, no sé si te acordarás tú, pues estábamos nosotros vecinos, la lucha que hubo entre hacer una universidad popular y hacer una universidad, bueno, dominada por el poder, no os demandéis, ser buenos niños, tal. Acuérdate, yo me acuerdo que yo fui a la Badano Tuto, fui nombrado, y nos tiramos una tarde para ver cómo se tenía que elegir al director. Bueno, pues unos decían que para ser director tenía que ser doctor. O sea, tener carrera universitaria, era doctor. Entonces, hubo otros, los de vestir, que éramos un poco altas. ¿Qué coño? Tiene que ser por votación. Pero se le tienen que votar los alumnos, los profesores y el personal de limpieza. Claro, estoy loco. Bueno, pues se consiguió que el director fuera elegido por votación. Y yo creo, porque yo ya me fui a trabajar fuera y perdí mucho el contacto, sí me acuerdo que me encontré con vosotros dentro de Santa María, que ibais a un encuentro de UPES en las Navas de Marqués. ¿Te acuerdas? En el tren. Pues yo creo que ahí tengo hoy el libro y ahí empezaron los problemas de paz. Fue elegido por... No sé, ya te digo que eran todos camaradas y no saben dónde, porque yo ya prácticamente por los problemas de trabajo perdí Los cuentas Fernando fue director, pero antes de director fue coordinador y monitor. Antes del tema de Colmenar. Vale. Efectivamente salió por menos, no, pero todo a lo mejor sí era muy apretado. Pero lo que sí éramos una gente que queríamos, dar mucho la participación. Entonces, el modelo que propugnábamos nosotros ya se debatía en la universidad estatal. Es decir, por edad, pertenecemos a una parte de la universidad muy asamblearia, donde había muchas asambleas. Los grises de entonces nos sacaban hostias de la facultad. Entonces, eso se reivindicaba en la facultad, la participación de todos los estamentos de la universidad en los órganos de gobierno. Y lo que trajimos era ese tipo de demanda a la Universidad Popular. ¿Quién estaba en contra? Pues evidentemente el poder, siempre está en contra del poder esa cosa. ¿Quién ostentaba el poder? El PSOE. Eso lo sabe Fernando mejor que yo. El PSOE trajo el modelo de Universidad Popular en Torrejón de Ardoz. Incluso trajo a la gente para ocupar los cargos de... Que precisamente la primera directora de la Universidad Popular era no me acuerdo, o uno de la Universidad Popular era el marido o la mujer de uno de la Guía del Pueblo. Llamaba Pilar. Era Pilar, que ahí estaba el PSOE, la Guía del Pueblo, no estoy diciendo nada nuevo, porque Luis Barbado, que era el dueño de la Guía del Pueblo, era compañero de estudio de facultad.
de curso y de todo. O sea, le conocía a Luis Barbado, y Luis Barbado era un hombre del PSOE, muy vinculado a la agrupación de Tetuán, y defendían un modelo de universidad popular que no era el de la Universidad Popular que defendía la Asociación de Vecinos. ¿Quién teníamos la Asociación de Vecinos? Pues evidentemente no teníamos la mayoría, lo que sí teníamos era la idea. Y conseguimos que la Universidad Popular aceptase eso. En la primera votación que hubo participación, yo era alumno de la Universidad Popular, los primeros meses yo ya era licenciado y tal, y me apunté a los cursos de Colmenar, Tomás de Colmenar, y me apunté a inglés que duré 3 días, que se me daba fatal, que lo daba público, y votamos. Pilar no salió elegida. ¿Quién salió elegido? Juan Soler. Juan Soler salió elegido. Juan Soler era socio mío de la comarca, como he dicho. Y bueno, Juan, pues, era también una persona. Lázaro estaba en los últimos tiempos de la Asociación de Vecinos. Fernando fue en la candidatura de la Asociación de Vecinos. Nos presentamos a las elecciones y nos dieron un varapalo que nos jodieron. Nos dejaron pintando. Pero éramos activos. Éramos dos concejales al principio y éramos muy activos. Con lo cual, debatimos hasta la saciedad los estatutos, porque creíamos que era la base del tema. Y nuestra propuesta ya te digo que no era narco, era lo reivindicativo de la época. Estamos hablando del principio de los años 80, parece que fuera el 82, si no me equivoco. Finales de los 70, principios de los 80. Por eso digo, a principios de los 80, se debatió y salió. Lo de Juan, te vuelvo a repetir, que nunca lo sabré. Él dice que le... Pero además nos achacaba la comarca, nos achacaba el equipo de la Universidad Popular y lo achacaba todo el mundo, que le habíamos abandonado. Y yo le dije, Juan, lee que la comarca de la época, que nosotros te defendíamos a capa y espada, porque había que defenderse, porque estaba haciendo una buena labor Juan. No sé nunca, porque Juan... Pero bueno, pues son circunstancias de análisis. La verdad que la Universidad Popular ha sido de los hitos culturales en Colmenar más grandes que había. Lo digo y lo mantendré siempre porque había de todo. Es que te daban idiomas, con precio y tal, te daban bailes, Pilar estaba metida, te daban cerámica, Blas tenía un montón de gente. Mecánica, labores, es que te daban de todo. Todo lo que demandaba la gente. Incluso teatro. Hacíamos encuestas. Ahora me decía, sí, una encuesta a ver qué, esto, las matrículas, lo otro, teníamos todo. Vamos, Sí, vamos perdón. finalizando. Es que estoy contestando a Pedro y me caliento, Vale. me entiendo con él. Porque ya nos hemos Perdón, extendido bastante. No, hombre, que me toca un tema que me gusta mucho. Bueno, vamos a ir vale. cerrando el acto. En primer lugar, emplazarles al acto programado mañana, esa presentación del libro de Fernando Colmenarejo, que aquí estará con nosotros, ¿de acuerdo? La memoria escolar, como un bien colectivo, basado en 3 colegios de la localidad, Tirso de Molina, Soledad Sainz e Isabel la Católica, y bueno, pues es el resultado de una investigación exhaustiva realizada por él mismo y que desde luego le garantizo que ha quedado muy interesante, muy completa y que creo que a ningún colmenareño le debería de faltar. ¿De acuerdo? Y bien, voy a pedir a nuestros dos ponentes que por favor se pongan de